Hola, buenas noches a todos. Bueno, la salida del partido, la puesta en acción yo creo que ha sido buena, hemos defendido bien. La presión nos ha desgastado mucho, no solo en las pérdidas de balón, sino en llegar tarde a atacar. Pero bueno, yo creo que hemos movido bien el balón y hemos jugado una buena primera parte. Sin embargo, en el tercer cuarto, en defensa hemos estado mal, sobre todo en la defensa 1 contra 1 y en el rebote. Ya arrastrábamos 6-7 rebotes en el segundo cuarto y ya fue demoledor el tercer y cuarto han cogido 16 rebotes y nos han dominado totalmente, ¿no? Pero todo desde una mala defensa 1 contra 1, han penetrado, han sacado tiros, nos hemos parado y luego finalmente, si fallaban, pues cogían el rebote de ataque, ¿no? Yo creo que ha sido clave. Yo creo que hay dos datos claves en el partido, que son los 16 rebotes de ataque del Valencia, los 23 balones perdidos y uno recuperado por nuestra parte, y ellos pues todo lo contrario, ¿no? 11 recuperadas, 8 perdidas. Entonces tengo que decir con estos datos. Entonces, bueno, no hemos sido capaces ni de bloquear el rebote bien durante todo el partido, ni de ser capaces de atacar su presión. Buenas noches, lo has comentado tú, 23 pérdidas, una sola recuperación, pero ¿en qué te quedarías especialmente en ese tercer cuarto, en ese parcial de 25-11? ¿En qué crees que ha fallado el equipo principalmente? Bueno, la defensa 1 contra 1, porque han penetrado muy fácilmente, tanto, sobre todo desde fuera, después de mover el balón, y luego porque hemos dado pérdidas que les han facilitado anotar de contraataque. Entonces es difícil competir así, con esos dos datos. ¿Más cuestiones? Ya, hay una pregunta ahí. Buenas noches, Popular Televisión de Murcia. Mi pregunta es, ¿considera clave la tercera falta de Lima, clave en esos momentos, que lo hemos visto todos, puesto que la defensa de Valencia en la primera parte le habíamos tapado prácticamente todos los pick and roll, no habían penetrado prácticamente con facilidad? Y en esa tercera falta, yo hay dos claves que veo. ¿Considera que los árbitros están perjudicando a Murcia en determinadas cuestiones? Y sobre todo en esa tercera falta, si Murcia realmente se vino abajo mentalmente. Gracias. Bueno, la tercera falta está muy bien señalizada y mal defendida por parte de Augusto, que defiende mal el bloqueo directo y luego va a robar por detrás de una falta que tiene que aprender. Él lo hace por deseo de robar el balón, pero tiene que aprender a controlar. Sobre una tercera falta muy importante y lo tengo que sentar, ¿no? Entonces yo creo que eso forma parte de su aprendizaje, su mejora de jugador, saber cuándo hay que usar las faltas y cuándo no. Y luego puede ser que él estaba haciendo muy bien el bloqueo directo, nos ha venido un poco abajo, pero yo creo que ha sido un poco la continuidad, ¿no?, de las pérdidas del balón, el rebote, todo en sí nos ha ido machacando poco a poco hasta que ha explotado. Me falta una respuesta. El arbitraje, bueno, yo creo que en un partido donde pierdes tantos balones, te cogen tantos rebotes, yo creo que el arbitraje es una excusa fácil para mí. Yo creo que debo centrarme y ser realista con lo que ha pasado. Buenas noches. Al ser el primer partido de Carles Durán en el banquillo con Valencia Basket, quería preguntarle si les ha sorprendido alguna cosa de este Valencia Basket con respecto al de Galín y Brasil, que me imagino que es el que tendrían sobradamente estudiado. Bueno, yo creo que no es una sorpresa, sino es una realidad, ¿no? Los jugadores han reaccionado ante una situación adversa y todo es conocido de que muchas veces cuando cambia el entrenador, pues a corto plazo los jugadores reaccionan, ¿no? Primero por una cosa, porque quedan señalados directamente. O sea, ahora entonces es normal. Los jugadores yo creo que han jugado con una gran actitud y yo creo que no nos ha sorprendido, lo haber esperado y nosotros teníamos que haber pues puesto nuestro nivel mucho más alto, tanto de intensidad como de concentración, para poder competir. ¿Sí, las preguntas? Muchas gracias. Gracias.